Un lindo y hermoso miércoles. Bueno, hoy es miércoles, la mitad de la semana, ¿no? Y como siempre, tú sabes, los miércoles tenemos aquí servicio. Ya no te digo en la iglesia, pero sí te digo, hoy miércoles vamos a tener aquí en la carpa. Así es de que después de esta hermosa campaña que ya hemos tenido, pues te invito para que hoy miércoles vengas a dar tu testimonio, tu agradecimiento. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Cómo Dios te ha cuidado? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para poder recibir la gracia de Dios en tu vida? Y no nomás en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Bueno, hay tantas cosas que podemos compartir, que podemos llevar el Evangelio a través de esos testimonios grandes en las cuales Dios ha hecho por cada uno de sus hijos. Hoy, por la gracia del Señor, pues tenemos el tema, ¿no? El segundo tema de el ministerio sanador de Jesús, la segunda parte. Y hoy, pues en esta lección vamos a invitar también que está nuestro pastor, el pastor José, que hoy nos ha acompañado durante toda esta semana. Y recuérdate, a las 7 te esperamos aquí en la iglesia de Pérez. Pastor, bienvenido. Muchas gracias y un feliz día, un buen día para todos los que nos están sintonizando, los que están con nosotros en esta hora. Esperamos que Dios siempre continúe bendiciéndonos y prosperándonos en el estudio de su palabra. Necesitamos profundizar más en este ministerio de Jesús. Por eso tenemos una segunda parte, una primera parte y ahora hoy tenemos una segunda parte donde nos vamos a gozar tanto como en la parte de ayer, martes. Así que hoy tenemos ese estudio y vamos a tratar de hacerlo mejor, de entenderlo mejor y ponerlo en práctica, que eso es el punto central de estas lecciones, que pongamos en práctica lo que Jesús nos ha dado. Pero antes queremos inclinar el rostro para pedir como siempre la dirección de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, muy agradecido estamos en esta hora por dejarnos ver la luz de este día. Hoy queremos, oh Señor, que tu Santo Espíritu llegue hasta nosotros, llegue a nuestras vidas y también llegue a nuestro ser profundamente. Y al estudiar esta parte del ministerio de Jesús en cuanto a la salud, podamos también nosotros hacer lo que Él hizo. Oh Señor, gracias. Estate con nosotros. Estate con nuestras familias. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Y amén, Señor. Amén. Bien, pastor, pues entramos a ver esta segunda parte sobre ese ministerio de sanador que el Señor tiene. Me impacta, pastor, las historias de Jesús. O sea, a veces uno se pregunta por qué Jesús lo seguían tanta gente. Uno se pregunta por qué Jesús era tan dinámico, tan atractivo. Que los que lo seguían porque realmente era una persona diferente. Y otros lo seguían por curiosidad. Y los líderes lo mandaban a seguir. Y para que le encontraran algo para acusarlo y que él no les quite su pan, aparentemente. Y esas personas que los líderes enviaban para acusar a Jesús quedaban impactados también con las obras que Jesús hacía. Y también quedaban impactados cómo las hacía. Entonces hay un pasaje bíblico que quisiera que usted me lea, que está en el libro de Mateo. Y de ahí vamos a partir para que los hermanos vean el impacto de Jesús. El impacto. Está en el libro de Marcos, de Mateo, perdón. Mateo, ese fue el que dijimos, ¿verdad? Sí, Mateo Está en capítulo Mateo, 4. Capítulo 4, correcto. Ahí vamos a leer Versículo 23. exactamente, sí, estos versículos
desde el... 23 al 25. Así es, correcto, 23 al 25, por favor. Ok. Dice Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. Ahí lo tenemos en pantalla. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén, así es. Fíjense el impacto, o sea, toda la región, de todos lados venían, y no solamente eso, sino que le traían los enfermos, le traían los lunáticos, toda persona que necesitaba sanación, se lo traían a Jesús. Ahora, Jesús tenía un triple mensaje, y era el mensaje de la enseñanza. Yo creo que cada ministro debe ser un maestro. Amén. Enseñar, porque si aprendemos de Cristo, si somos seguidores, yo diría, exclusivos de Cristo, si somos seguidores de Cristo bien de cerca, entonces debemos aprender todo lo que Él nos enseñó. Jesús enseñaba, y enseñaba con autoridad. Jesús predicaba a las gentes. Jesús predicaba con autoridad también. Y el otro punto es que Jesús sanaba. Yo creo que cada persona, cada ministro y cada miembro de iglesia debiera saber remedios naturales. ¿Por qué? Porque si va a enseñar, si va a predicar y le va a predicar a un enfermo, el enfermo seguiría a Cristo si de su enfermedad es sanada por un ministro del Señor. Por eso debemos aprender a hacer remedios caseros también. Tal vez no vamos a hacerlo a decirle como lo dijo Jesús, levántate y anda. Pero sí con nuestros remedios Jesús puede hacer muchas cosas, nuestros remedios naturales. Y nosotros, pastor, debemos aprender que al enseñar a la otra persona, le enseñemos con autoridad, con firmeza, para que esa persona se pueda ser convencido de que le está hablando un enviado del Señor. Amén, amén, pastor. Así es. Lo interesante de esta lectura, pastor, es de que Jesús inicia su ministerio a través de sanaciones, a través de el trato a la gente. O sea, su ministerio comienza de una manera rara, como ahora nosotros comenzamos nuestro ministerio, ¿no? Nosotros comenzamos nuestros ministerios con la predicación, con la elocuencia del mensaje. Pero Jesús comenzó como un poco contrario a lo que hoy nosotros conocemos que comenzamos nuestro ministerio. Jesús no, Jesús comienza su ministerio a través de estar con la gente, a través de el apoyo, a través de ver sus necesidades, a través de poder cubrir esas necesidades que tenía la gente. Dice que de Decápolis, de por todos lados, venía la gente a buscarlo. ¿Por qué? Porque ahora la gente escuchaba de él. Los grandes milagros, grandes cosas que él hacía. Y lo más importante, pastor, es que ninguna de esas personas, de donde fueran, eran rechazados por Jesús. Claro. Porque es que él vino y dijo con toda claridad, yo he venido para que tengan vida y para que esa vida sea abundante. O sea, es un río
de verdad, es un río de acción, es un río de que realmente Cristo sana y salva. Y si la gente venía un día, venían 10 el primer día, pero al siguiente día la fama era mucho más grande y venían 20, después 30, y ya Jesús no tenía cómo deshacerse de ellos. Y muchas veces Jesús, para poder descansar, porque pasarse el día entero, pastor, yo estuve en días pasados acá y prediqué. Y en la noche cuando llegué al lugar de dormir, yo estaba listo, mi garganta ya no daba, porque había hablado con la gente, había predicado 2 veces, y Jesús era todo el día con la gente y caminando. Entonces cuando Jesús llega al barco, lo que hace es que se recuesta y ahí mismo se duerme, agota. Pero la gente aún así ya lo esperaba del otro lado también. Era un gentío por donde quiera. Y yo creo que las gentes, si el ministerio que nosotros realizamos fuera tan exitoso como el de Cristo, todas las iglesias estuvieran llenas. Todas las iglesias. Y especialmente todas las iglesias nuestras, porque damos ese mensaje. Yo he estado en otros países donde están estas 3 partes: enseñanza, predicación y salud. Y esos hospitales, esas clínicas están llenas de personas. Y personas que se quedan voluntariamente por agradecimiento trabajando en ese lugar. Amén. Ese es el verdadero ministerio. A pesar de que la señora White también nos dice que el mensaje de la salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Aprendamos a remedios. Aprendamos a dar un mensaje completo, un mensaje como lo dio Jesús, completo. Predicación, enseñanza y salud. Amén. Y yo sé que Dios nos va a prosperar mucho. Amén. Mire lo que dice este librito que lleva por título El deseado de todas las gentes, en la página 235 y 236. Dice ahí: Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Así es. Wow, interesante, ¿no? Así Este es. diablo nos tiene enfermos, nos tiene congelados. En él estaba la vida, en el diablo no, en Cristo. Por eso él dice, allí en el libro, bueno, ahí hay varias citas: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es. Él es un espíritu vivificante y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra. Sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias, según Salmista 103, versículo 3. Aquí vemos que realmente a través de Cristo nosotros podemos alcanzar esa sanación, podemos alcanzar ese perdón, nosotros podemos obtener la vida eterna. Quizás cuando se habla de vida eterna, muchos piensan que nunca vamos a morir en esta tierra, pero un día, quizás un día, habremos de morir, porque la palabra así lo dice. Los vivos saben o sabemos que un día vamos a morir. Así es. Entonces, eso está, pero Jesús no nos quiere salvar de esta vida. Jesús nos quiere salvar de la vida eterna, de esa muerte, de la muerte segunda. Correcto. Es lo que el Señor está buscando. Por eso es de que nos dice ahí en Corintios que todavía es ese mismo poder que vivifica la vida del ser humano. ¿A través de quién? ¿Del ser humano? No, a través de Cristo. Por eso es que la sanación o las curaciones que Cristo hacía, las hacía con el plan del perdón de las faltas, de las rebeliones del hombre
ante el Padre, porque era el único que podía interceder. Nosotros no tuvimos ese antecesor o ese que intercede por nosotros si Cristo no moría. Cristo tenía que morir para que ahora Él, ante la presencia del Padre, pueda interceder por nosotros. Por eso nosotros cuando oramos pedimos siempre por Cristo, porque Él que derramó su sangre es el único que puede recibir el perdón del Padre para perdonarnos a nosotros. Y fíjese, pastor, nosotros realmente vivimos en este mundo, los que aceptamos ya a Jesús, vivimos con el único propósito de servirle a Él en su obra. Pero nuestra misión única y exclusiva es la predicación del Evangelio. Amén. Nosotros no podemos sentarnos en un banco y quedarnos ahí. No podemos estar siguiendo un hombre por donde quiera que va sin nosotros tener la convicción de que a nosotros se nos ha comisionado también individualmente. Y la obra de predicación no solamente es para el pastor o para los líderes de iglesia. Es como dice doña Elena de White, que cada persona nace en el reino de Dios o en la iglesia, vamos a decirlo para que se entienda mejor, como un misionero. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo fue misionero. Y si Cristo tenía gentes atrás, nosotros debiéramos también tener gente detrás. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense. Su explicación, la de Cristo, es que el propósito por el cual vino al mundo era predicar el evangelio. No era simplemente un obrador de milagros espectaculares. Él era el divino Hijo de Dios que vino en misión redentora. Amén. A eso fue que Jesús vino. Y nosotros, como personas seguidoras de Él, debiéramos también hacer esa obra. Fíjese, pastor, que los discípulos de Jesús, tan pronto como Él se fue, claro, Jesús le dijo que las cosas que Él hizo, ellos también harían. Y fíjense cómo el Espíritu Santo se derramó en ellos. Y las mismas cosas que Jesús hizo, los mismos sanamientos, las mismas curaciones, las hacían también los discípulos después de una entrega completa. El grupo en un aposento, ahí llegó el Espíritu Santo, ahí ellos habían arreglado su situación y el testimonio que dieron fue semejante al de Jesús. Tanto que los dirigentes del pueblo, los sacerdotes, los líderes, que no querían saber de Jesús, al ellos hacer las mismas cosas que hacía Jesús, quisieron apresarlos, quisieron destruirlos, quisieron matarlos. Pero el evangelio siguió adelante, hasta 100 años más adelante, y más de 100 años hasta el día de hoy. Y yo sé que Dios va a obrar grandes milagros en muchas personas que aunque teniendo pandemia, aunque teniendo coronavirus, aunque teniendo cualquier otra enfermedad, van a ser sanados. Porque esa es la misión que Cristo vino a dar, que se predique, que se enseñe y que se sane a las gentes, pastor. Amén, amén. Pues mire lo que dice este libro de la sierva del Señor, Exaltada a Jesús, en la página 252. Dice ella, Cristo siente los males de todo doliente. Cristo. Sí. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Ya. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía. Y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. Amén. ¿Cómo es de que hoy, en realidad, nosotros pues tenemos
que tener una consagración directamente con Dios. Así es. ¿Para qué? Para que estos milagros puedan serse hechos una realidad en la vida de muchos. Pero así, como le dijo o decíamos ayer en la lección del paralítico, tus pecados te son perdonados. La persona tiene que estar dispuesta también a aceptar ese llamado de Dios, a aceptar que necesita de un Salvador, que necesita de aquella persona, la única que puede perdonar sus pecados y sus faltas, y que no hay otro que lo puede hacer, sino solamente Cristo, para que la salud y la vida venga a Él. ¿A través de qué? Quizás no de la cápsula, quizás no de la pastilla, quizás de algo simple, pero criado por Dios y no criado por el hombre. Así es. Que son las plantas, que hoy la naturaleza en sí, pues el hombre la está acabando, pero que un día Dios ha de restaurar todo eso para la sanación de la nueva humanidad que habremos de vivir eternamente. Amén. Y eso es una realidad, pastor. Las personas, los médicos, usan las plantas para hacer sus pastillas, pero le entran químico. Y ese es el químico que daña otros órganos. Si lo hacemos directamente de la planta a la enfermedad de la persona, no tiene efectos secundarios, no daña otros órganos. Porque es que a personas le dan algunas veces quimio, o le dan otras penicilinas, otras cosas, pero le daña su cuerpo, otra parte del cuerpo. Sin embargo, las cosas naturales ayudan a que quede la persona completamente sana y limpia. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es para que después de una pastilla o después de una sanación, la persona siga quedando enferma, con otros dolores, y que le traigan otros malestares, y que le haga metástasis el cáncer que tenga. Wow. Jesús dijo que tengan vida, punto, y para que la tengan en abundancia. Amén. Así Amén. es. Pues bueno, mi hermano, el tiempo nos ha ganado, pero la verdad, hoy nosotros entendemos, aún dentro de este ministerio, que siempre está haciéndose la invitación. Amén. Para Así que es. tú puedas venir y recibir ese conocimiento de cómo poder dejar la pastilla, la cápsula, y que solamente dependas en primer lugar por fe con Dios. Así es. Y que los únicos remedios que pueden sanar son los 8 remedios que aún dentro del espíritu de profecía nos habla que pueden sanar al ser humano. Así es. Y lo pueden llevar a la salud y a una vida, o de larga vida, para vivir más tiempo. Pero la vida eterna solamente Cristo la puede dar. Amén, así es. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso día.